días, bienvenidos al webinar de Designer que vamos a realizar hoy, bajo el título del CAD para el CAM, del 2D al 3D en modelado directo. Yo soy Rami Bouchi, uno de los técnicos de Production Software, y voy a ser el encargado de realizar la presentación de hoy. Vamos a realizar la presentación con Designer. Es un programa de Hexagon Production Software que está enfocado al diseño y/o modificaciones de componentes para la industria. Las principales funciones que tiene el Designer son la de modelado directo, donde libera al usuario de las limitaciones de un sistema de modelado tradicional. Como ya veremos, el modelado directo permite al usuario empujar, mover y arrastrar la geometría para obtener la forma deseada. La eliminación de características, todas aquellas características geométricas que son innecesarias para el CAM, pueden ser eliminadas. La reparación del modelo, esto sucede cuando se importa un modelo y este puede ser reparado automáticamente. Un ejemplo sería cuando surgen huecos generados entre las superficies. Simplificación del modelo. El usuario puede simplificar la geometría durante varias etapas del proceso de mecanizado. Geometría para el mecanizado, donde nos proporciona una serie de técnicas de creación de geometría que son fundamentales para la preparación del mecanizado. Y finalmente, trabajar con datos 2D. Como veremos en esta presentación, Designer permite la importación de archivos DXF y DWG que permiten al usuario transformar los datos 2D en un modelo 3D. Finalmente, podemos decir que Designer llena el vacío entre el CAD y el CAM, desde el diseño hasta la reparación y la modificación de las piezas. Es la mejor solución CAD para llevar la geometría a la fabricación. Durante la webinar de hoy realizaremos las siguientes aplicaciones. Veremos cómo crear un modelo 3D a partir de un plano 2D. Realizaremos diferentes operaciones de modelado directo en diferentes piezas. Veremos cómo reparar, validar y analizar la pieza. Lanzaremos el sólido a un sistema de CAM. Y por último, realizaremos la creación de superficies. Estas serían algunas de las imágenes que veremos durante la webinar de hoy. Modelado directo. Aquí tenemos una pieza para realizar el análisis. La pieza en el sistema de CAM. Y por último, la creación de superficies. Espero que la demostración sea de vuestro agrado y comentar que al final de la presentación estaré abierto a todas las preguntas que deseáis hacerme. A continuación, importaremos un archivo de XF. Seleccionamos el archivo, aceptamos la importación y editamos las propiedades. Editamos las propiedades para poder cambiar los colores y de esta manera poder ocultar y visibilizar aquellas entidades que queramos. De esta forma, mediante los filtros, podemos desactivar aquel color que no queremos que se vea. Ahora realizamos la creación de 3 capas. Cada una sería con su respectiva vista y otra parte que sería la de sólido, que es donde crearemos el material. Rotamos las vistas mediante la selección de un punto de rotación y una dirección, en este caso sería el eje X, y realizaríamos el mismo proceso en la vista derecha, seleccionando el punto de rotación y en este caso el eje Y, a 90 grados ambos, y una vez rotados los desplazaríamos hacia el centro de la figura que tenemos en la planta. Seleccionamos el punto de intersección para asegurarnos de coger el centro de la figura. Y realizamos el mismo proceso en la otra vista. Para asegurarnos de coger el punto central de la figura, cogemos el filtro de un círculo, con lo cual automáticamente nos coge el centro. Ahora procederemos a extruir la base de la pieza, con lo cual activaremos aquellas capas que nos haga falta, en este caso la vista de planta y la de alzado, para obtener el punto de referencia del espesor de la base, como ya veremos. Seleccionamos las caras que queremos extruir
Y ahora, mediante la regla de medición, escogeremos aquel punto donde queremos que nos llegue la base. De esta manera no hace falta poner una medida exacta. Le damos a unir en operación de booleana para que nos lo haga en un conjunto, en un sólido. Y ahora desactivamos la vista que no nos haga falta para activar la vista de la figura derecha. Creamos un plano de trabajo para que nos reconozca el área donde podemos extruir. Y ahora activamos la capa de alzado para otra vez coger la referencia de espesor del material. Una vez hecho, también le damos a unir para que nos lo hagan un conjunto. Y ahora tenemos la opción de ocultar aquellas entidades y visibilizar mediante un botón. De esta manera podremos trabajar de una manera mucho más cómoda a la hora de crear geometría. En este caso completamos el círculo sobre la geometría que tenemos de apoyo y mediante la activación de elementos superpuestos seleccionamos el círculo. Vemos que tenemos activado ambos lados, lo desactivamos para que podamos activar como referencia el primer punto y ahora el segundo punto. Ahora, como veis, podemos cambiar la visibilidad y aparece correctamente encima de la base. Selecciono el nuevo objeto creado para ocultar y ahora procederíamos a crear la figura de alzado. Volvemos a crear un plano de coordenadas para la detección de material y de esta manera, seleccionando el entorno de caras, automáticamente me lo reconoce. Activamos la función de ambos lados, ya que es un espesor simétrico el que queremos obtener, y mediante un punto que tengamos como referencia para escoger el espesor ya nos valdría. Activamos la visibilidad del objeto y vemos que ya tendríamos hecha la forma deseada. Seguimos con el proceso de la figura y ahora procederíamos a crear la geometría para tener un círculo completo. De esta manera, a la hora de extruir, obtendré una cara entera. Realizamos la extrusión mediante la regla de medición sobre un punto inicial y un punto final. ¿De acuerdo? Ya tendríamos hecho el cilindro. Y ahora deberíamos realizar la misma operación pero en el otro lado. Mediante la selección del lado inverso nos mantiene la información que tenemos activada previamente y así no hace falta realizar la medición exacta otra vez. Cortamos el cuerpo mediante la selección del sólido, la dirección y el segmento, o en este caso círculo, y escogemos qué lado queremos mantener y qué cuerpo deseamos eliminar. En este caso hemos eliminado todo aquel material que contiene el círculo y ahora procedemos a realizar la operación de booleana, de unir todos los objetos. Una vez realizado ya tendríamos hecho la pieza entera. Como veis, podemos proceder a la exportación del archivo. En este caso tenemos varios tipos. En este caso pondremos un Parasolid. Aceptamos.
A continuación vamos a ver algunos de los ejemplos que tenemos a la hora de hacer operaciones de sólido. En este caso vamos a empezar viendo cómo modificar la distancia entre agujeros e incluso agrandando esta ranura de aquí. Vamos a empezar midiendo las distancias. ¿De acuerdo? Y así de una manera dinámica podemos ver el valor actual que tenemos. En este caso seleccionando la cara del agujero y activando la casilla de mover caras concéntricas para que nos desplace también la cara inferior del taladro. Aquí nos indica la dirección de los ejes, con lo cual si le decimos que se desplace en el eje Y una décima, veréis cómo directamente nos cambia de forma dinámica la cota. Realizamos el mismo proceso en el otro agujero y esto nos viene muy bien para cuando necesitamos ajustar las distancias según las tolerancias deseadas. Realizamos el mismo proceso para agrandar la ranura. En este caso seleccionamos una cara y repitiendo el proceso anterior vemos cómo de una forma directa y dinámica conseguimos agrandar cualquier tipo de entidad. En este caso hemos agrandado esta ranura 1 milímetro. Si quisiéramos borrar estas cotas porque ya no nos hacen falta, directamente con el comando borrar ya lo tendríamos eliminado. Otra de las operaciones más utilizadas a la hora de modificar entidades de una pieza sería la de cambiar el diámetro de un agujero. En este caso, si quisiéramos modificar cualquiera de estos dos, por ejemplo, este tiene un radio de 6,5, de una forma muy directa seleccionamos la cara y aquí indicarle como podéis observar, esas dos décimas que le hemos dado nos lo ha modificado. Otra de las operaciones que tenemos sería la de reemplazar cara, seleccionando una cara y a la que queremos llevar. Como podéis ver, de una forma muy rápida, directa y sencilla nos realiza la operación. También tenemos la posibilidad de quitar caras, en este caso agujeros también, por ejemplo. Seleccionamos este, directamente lo quita y lo repara. En la misma operación también tendríamos la posibilidad de quitar cualquier tipo de cara. En este caso eliminamos este radio. Finalmente veremos cómo introducir un texto y así poder extruirlo. En la operación de texto, aquí podemos escribir el texto que queramos. En fuente podemos modificar el tamaño, etc. Y a partir de aquí escoger el punto donde queremos insertarlo. Incluso podemos darle unos grados y le damos a aceptar. Una vez activado el comando de creación por región, procedemos a extruir las caras. Como podéis observar, seleccionando todas, nos detecta zonas donde podemos realizar la extrusión. Le damos a sustraer y ya tendríamos realizada la extrusión del texto. A continuación, realizaremos el proceso de importación de una geometría externa. En este caso tenemos un archivo de Parasolid. Aceptamos la importación. Comentaré el hecho de que en ocasiones cuando recibimos una geometría externa nos encontramos en la situación de que tenemos un cuerpo cerrado pero con las caras separadas. O bien, como es en esta situación, tenemos un cuerpo abierto. Entonces, vamos a verificar dónde tenemos aquellas caras abiertas mediante la extracción de bordes. Con lo cual, seleccionando el sólido, directamente nos dibuja aquellos bordes donde tenemos huecos o caras abiertas. Con lo cual nosotros podemos proceder a cerrar dichas caras.
Una de las posibilidades que tenemos es la de cerrar sólido, donde seleccionando el sólido, superficie en este caso, directamente nos cierra aquellas caras para obtener un cuerpo cerrado. Pero en este caso nos dice que tenemos un cuerpo parcialmente cerrado, con lo cual ya sabemos que aquí no ha podido cerrarlo por la problemática de su geometría. En este caso lo realizaremos de forma manual mediante la superficie autorrestringida y abrimos la ventana de selección. Directamente nos coge estos bordes que hemos generado previamente y aceptamos. Como podéis observar, tendríamos dividida la superficie original, donde nos ha metido la superficie creada, la operación de cerrar sólido, y esta independiente. Con lo cual, para unirlo, nosotros tenemos la operación de coser hojas. Realizamos la ventana de selección entera para coger todo. Y ahora mismo ya tendríamos un cuerpo sólido. Me ha unido las dos superficies y automáticamente me ha creado el sólido. Para mayor seguridad podemos echar aquí un vistazo y ver que ya tenemos un sólido. Ahora nos iríamos a la cinta de análisis y podríamos validar el cuerpo. Esta operación consigue identificar zonas problemáticas, como es el caso de esta zona marcada de color rojo, que nos indica que la geometría se intersecciona a sí misma. Y además tenemos una serie de errores. En este caso serían dos. Y nos indica lo mismo de antes. Muy bien. Una vez identificados los problemas, tenemos la opción de reparar. Activando esta casilla directamente el sistema lo arregla automáticamente. Como podéis ver, nos indica que antes de la reparación había un cuerpo no válido y después de la reparación ya estaría válido. Y además nos dice que el cuerpo está ok. Una vez importada la pieza, reparada y además validada, ya podríamos seguir con el análisis. Antes de eso podríamos borrar la zona alámbrica creada previamente, porque ya no nos hace falta, y así poder analizar la pieza de una forma mucho más limpia. Vamos a ver algunas de las operaciones que tenemos en consulta, por ejemplo, analizador de superficie, donde posicionando el cursor encima de una cara nos indica el punto en el que está, de coordenadas, y además los datos geométricos. Otro tipo de operaciones de consulta podría ser la de sección dinámica, en este caso seleccionando un eje. Podemos arrastrar la barra y ver el corte de la pieza. O bien podríamos seleccionar un punto para cortar la pieza, por ejemplo el centro de este círculo, y como podéis observar nos lo corta según el eje seleccionado. Otra de las operaciones sería la de caja máxima, donde seleccionando el sólido nos coge la misma medida máxima de la pieza. En este caso incluso nosotros podríamos darle un offset a la caja rectangular. En este caso, como podéis observar, las dimensiones a 0 sería la máxima de la pieza. En todo caso también podríamos seleccionar el tipo de caja cilíndrica y aquí nos realizaría el mismo proceso, únicamente que nos cogería el diámetro máximo de la pieza. Si nosotros le damos a aceptar, veremos que nos genera una caja rectangular en una capa independiente, con lo cual podemos activar o desactivar en función de lo que nos convenga. Una vez visto alguna de las operaciones de consulta, pasaríamos al de análisis. Empezaríamos con el análisis de ángulos, seleccionamos el sólido, aquí nos pide la dirección de la conicidad, que sería el eje Z, y como podéis observar, según el número de rangos y el ángulo máximo y mínimo que le proporcionemos, nos lo separa por colores. Otro tipo de análisis sería el de altitud. Seleccionamos otra vez el sólido y como podéis observar el funcionamiento es el mismo. En este caso nos es muy útil esta operación a la hora de determinar o analizar qué tipo de longitud de herramienta queremos escoger para qué tipo de operación. En este caso nos dice la longitud mínima máxima según el rango que le hayamos proporcionado. Otro tipo de análisis sería el de curvatura. Seleccionamos el sólido
nos distribuye todos los radios. Y si nos ponemos encima, nos indica si es una cara convexa o cóncava y además nos dice el radio mínimo y máximo. Si nosotros queremos que solo nos muestre las zonas cóncavas, pues nos colorearía también aquellas zonas. Otro tipo de operaciones de análisis sería el de análisis de área de cara. Seleccionamos el sólido, indicamos el valor máximo al cual queremos que nos identifique las áreas y, como podéis observar, todas aquellas etiquetas nos indica que el área de la cara es inferior a 1/10. Por ejemplo, esta de aquí. Con lo cual nosotros, antes de lanzar el sólido a mecanizar, podemos eliminar estas caras y de esta manera, cuando lanzamos el sólido a nuestro sistema de CAM, a la hora de calcular la trayectoria de la herramienta, nos tarda muchísimo menos ya que no tenemos esas áreas tan pequeñas. Con lo cual es un proceso bastante ágil a la hora de realizar. A continuación veremos un ejemplo práctico a la hora de importar una geometría, en este caso un step, y posteriormente lanzarlo a nuestro sistema de CAM. En esta pestaña que tenemos aquí, nos lo lanza automáticamente. Una vez abierto el programa de CAM, en este caso Edgecam, podemos observar que en el panel izquierdo, dentro de la configuración, nos aparece la información de las dimensiones de la pieza e incluso el posicionamiento del plano de coordenadas. En este caso nosotros podemos escoger en qué lugar queremos ponerlo, en este caso pondremos el centro y una vez hecho ajustaríamos el material en bruto. Como podéis observar, en Edgecam cuando se selecciona una casilla nos indica con una imagen gráfica qué es cada cosa. En este caso pondremos un offset inferior de 5 milímetros y nos coge la caja rectangular de la pieza. Insertamos una mordaza como veis nos vienen por defecto una serie de fijaciones, de mordazas. Podríamos coger esta. Ahora insertaríamos la máquina, podríamos coger esta de aquí. Ya tendríamos la pieza preparada. Para mayor comodidad podemos desactivar la mordaza y la máquina y de esta manera visualizar mejor la pieza. A continuación pasaremos a buscar las características de la pieza con el buscador automático, con lo cual nosotros seleccionando las casillas que deseemos, el tipo de características, nos las busca automáticamente. Como podéis observar, tendríamos el macho, las dos cajeras y los dos agujeros pasantes. Una vez que ya tenemos hechas las operaciones de mecanizado, si observamos la simulación, vemos que la pieza está hecha correctamente. Si le damos a operaciones, nos la realiza de una forma muy rápida, ¿de acuerdo? Y ya podéis observar que la pieza está hecha. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos que modificar la geometría de la pieza. Nosotros ya tenemos hecho el proceso de mecanizado, pero queremos modificar alguna cara. En este caso vamos a darle conicidad al nervio, ¿vale? Con lo cual antes de nada vamos a mirar qué radio tenemos, un radio de 10, para que nosotros podamos quitar este radio primero y así después darle la conicidad deseada. Seleccionamos las caras, en este caso estos radios de 10, y quitamos. Como veis, ningún problema. En la operación de conicidad seleccionamos la cara deseada, nos pide la dirección de la conicidad, en este caso el eje Z, correcto, y aquí le damos el ángulo de desmoldeo. Como podéis observar, podemos arrastrar o darle un valor. Le daremos un valor de 3 grados. Seleccionamos la cara opuesta y realizamos la misma operación.
Una vez hechas las conicidades, pasaríamos a darle los radios que teníamos antes. Seleccionando las aristas y ya lo tendríamos hecho. ¿De acuerdo? Pues ahora, si nosotros guardamos este sólido, cuando abrimos Edgecam nos pregunta si queremos recargar el archivo ahora. Decimos que sí y automáticamente veréis que estas características se quedan huérfanas. ¿Por qué? Primero, porque la geometría se ha modificado y segundo, porque ha cambiado de tipo de característica. Si nosotros hubiéramos modificado alguna cota, no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque sigue siendo una cajera 2D, pero en este caso ya se transforma en una cajera 3D. Con lo cual nosotros ahora buscamos características y en opciones de fresa le decimos que nos busque las cajeras 3D. Lo tenemos activado, aceptar. Y como veis, nos aparecen dos nuevas cajeras. Con lo cual nosotros, reemplazando en la operación esas dos cajeras, nos lo realizaría automáticamente. Reseteamos la selección y seleccionamos estas dos. Ahora ya tenemos regenerada la operación y como podéis observar en la trayectoria de la herramienta, aplica los cortes intermedios ya que tenemos una pared cónica. Si realizamos la simulación, veremos el resultado final. Si nos vamos a la última operación para que nos haga la simulación rápida, observamos que nos realiza la operación correctamente, respetando esos cortes intermedios de la cara cónica que hemos modificado previamente. Volviendo al sólido, quería aprovechar para mostraros dos tipos de análisis que tenemos. Uno sería el de consulta de espesor y el otro de comparar. Empezamos viendo este para analizar el espesor de cada zona, en este caso únicamente posicionándonos encima de la zona deseada nos indica el espesor. Como podéis observar, en este caso son 4 milímetros, 15, 30, etc. Y por otro lado, al modificar esta cara cónica, si nosotros hacemos algún cambio más para mostraros más zonas, podríamos editar, por ejemplo, el diámetro de este agujero y hacerlo más grande. Desactivamos la casilla de mover caras concéntricas para que únicamente nos coja el agujero y damos, por ejemplo, esta medida. Con lo cual, si nosotros ahora abrimos el fichero original con el que partimos a la hora de trabajar, podremos comparar la pieza y así ver dónde son las zonas diferentes. En este caso seleccionando el mismo punto de coordenadas. Y en las capas podéis observar que tenemos los dos sólidos. Podemos activar o desactivar uno u otro. Vamos al análisis de comparar. Nos pide el primer cuerpo, en este caso este, y el segundo. Y como podéis ver, directamente nos indica con los diferentes colores las zonas que son diferentes. En este caso, el diámetro de este agujero y las caras cónicas que hemos visto antes. Si queremos que únicamente nos muestre las zonas donde hay diferencias, desactivando la casilla de mostrar área común, únicamente veremos aquellas zonas donde la pieza tiene diferencias. A continuación realizaremos algunos de los procesos a la hora de seleccionar superficies. Empezaremos con la operación de extender y mediante la selección de un borde exterior nos coge toda la envoltura de la pieza e insertando un valor, por ejemplo, de 5 milímetros, nos acaba de extender la superficie de toda la pieza. Esto nos puede ser muy útil a la hora de extender las trayectorias de las herramientas. Otro de los ejemplos prácticos sería la de rellenar agujeros. Realizamos la operación de tapar agujeros y como veis en este caso podemos escoger una cara y automáticamente me cierra aquellos agujeros que detecta el sistema. Podríamos cerrar también esta zona de aquí
Como podéis observar, de una forma muy sencilla y directa nos lo hace. Cogeremos una zona más problemática, que sería esta, y mediante la operación de reparar agujeros, nos lo hace igual que la forma de la geometría de la pieza. Como ya he comentado, todas estas superficies generadas nos ayudarán muchísimo a la hora de lanzar este sólido a nuestro sistema de CAM y así realizar las operaciones de mecanizado. Finalmente, nosotros podemos editar las propiedades de cada superficie para modificar los colores. Y así, de una manera muy visual, diferenciar uno de otro. Bueno, pues hasta aquí concluiría la presentación del webinar y comenzaríamos con el apartado de preguntas. Cualquier consulta no dudéis en realizarla. Muchas gracias.